Hablaremos sobre el orgullo LGTBIQ, la diversidad y la realidad de la comunidad trans en la cuarentena. También hablaremos sobre el rescate financiero y la crisis sanitaria. Quédense al programa. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a Contracorriente. Hoy estamos en el día 95 de la cuarentena, ya pasamos los 3 meses acá en Perú. Es la cuarentena más larga del mundo y bueno, estamos 18 de junio, mi nombre es Manuel Vázquez, queremos empezar dándole las gracias a toda la gente que se conecta desde sus casas, en sus pantallas, celulares, tablets y bueno, demás, computadoras, etcétera. Que gente que entra al Facebook de La Izquierda Diario Perú, que se informa en laizquierdadiario.com y el izquierdadiario.pe. Bueno, sigan conectándose, compartan nuestros contenidos. Esto es Contracorriente. Y bueno, las cifras de hoy, cada día más duras. El Perú superó a Italia, imagínense. Italia, uno de los países más golpeados del mundo por la crisis. Perú, claramente hoy vemos el fracaso de la estrategia del gobierno. Vamos a hablar de eso más adelante, precisamente enseguida, con nuestra invitada, pero eh, las cifras de hoy son 244.388 casos de confirmados de contagio y bueno, lamentablemente llegamos a 7.461 personas fallecidas hasta el momento. Es una cifra incluso un poco desfasada según las estadísticas mundiales. Al parecer, estas son las cifras oficiales, ¿no? Pero al parecer no coincide el índice de mortandad, la tasa de mortalidad que viene habiendo en el país con las cifras reportadas. Más adelante seguro vamos a sacar alguna información al respecto. Y bueno, las cifras de personas hospitalizadas llegan a los 10.240 hospitalizados. No sabemos cuántos se encuentran en cuidados intensivos. Hoy nos salió ese dato. Y bien, eh, vamos con algunos titulares, porque el 20 de junio, el día 20 de junio en el mundo se celebra, bueno, es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora cada 20 de junio. Y bueno, hay unas cifras muy duras. Las personas desplazadas y refugiadas forzosas, porque son refugiadas forzosas que tienen que salir de sus países o de los lugares en los que viven por una situación que los excede y que los obliga a moverse de ese lugar. Y bueno, esta cifra de personas en el mundo está sumando un máximo histórico, ¿no? Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hoy es de 79.5 millones, no, 79 millones, perdón, .5 de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, ¿no? Para salvar sus vidas. Bueno, es la cifra más alta registrada hasta el momento en la historia y esperamos bueno, esto empiece a causar cada vez más ruido, ¿no? Porque realmente es escandaloso y bueno. Hay un enfrentamiento fronterizo, por otro lado, entre China y la India, ¿no? En el Himalaya, y se reportaron últimamente, el día lunes, la muerte de 20 soldados indios. Este es un reporte del ejército de la India. Al parecer también hubo algunas bajas de parte del ejército de China, que no dijo nada todavía. Al parecer la cara buena y amable de China en la región, ¿no? Siendo quien quiere marcar el camino para salir del COVID, también se le desarma un poquito con estas tensiones fronterizas y bueno.
Acá vemos que empezaron los ataques. Previamente el ejército de la India había reportado la muerte de 3 soldados, que no fue una noticia muy relevante, pero se ve que la del lunes hizo mucho más ruido en el mundo y bueno, China aún no plantea nada al respecto bueno, desde sus fuerzas militares. Y en Europa, en Europa y en Norteamérica, en muchos países del mundo, también en Chile, por ejemplo, eh, están cayendo muchas estatuas. Hay un proceso de desmonumentalizar las estatuas que legitiman a los próceres de este sistema, ¿no? A los conquistadores, a personas racistas que han construido grandes fortunas a través del esclavismo, de la venta de personas, etcétera. Bueno, hay un proceso que se desata a raíz de toda esta bronca que está habiendo a través de las luchas por el asesinato de George Floyd, ¿no? Y se está cuestionando también el fondo de la historia que nos enseñaron. Y esto está muy fuerte, cada día se extiende más y bueno, vamos a estar contando noticias al respecto en La Izquierda Diario. Hay una nota muy interesante de esto de Nadia Rush en la sección de Cultura de La Izquierda Diario, chequénla. Y bueno, para no extendernos tanto, vamos con nuestra primera panelista del día de hoy. Ella es Cecilia Quirós, ella es editora de La Izquierda Diario acá en Perú y también es militante de la corriente socialista de las y los trabajadores. Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ceci. Han estrenado un programa el domingo, precisamente, un programa también de La Izquierda Diario, con trabajadores. Cuéntanos brevemente un poquito qué tal les fue, en qué están con el programa, cuéntale un poco a la gente. Bueno, el domingo tuvimos el primer programa de Mundo Obrero, que es un programa dirigido por trabajadores en un escenario de tantos despidos. Millones de personas han perdido el empleo. Solo en Lima se estima que son 2.300.000 trabajadores que a raíz de la cuarentena se quedaron sin trabajo. Además, hay que sumarle los miles, los cientos de miles de trabajadores ambulantes que evidentemente hay una conflictividad en el sector de las y los trabajadores muy grande, y al cual nosotros queremos apostar a llegar con este programa, a hacer una tribuna para difundir la lucha de las y los trabajadores y discutir obviamente cómo encaramos esta crisis, esta situación tan compleja que viene para este sector. Un saludo entonces para toda la gente de Mundo Obrero, este programa de los domingos. Chequenlo, que está bueno, va a estar muy bueno, recién arranca. Bueno, y vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el país, de esta crisis que continúa, que se agudiza, del rescate financiero, ¿no? Que viene rescatando a los pobres empresarios que seguramente no tenían espalda con sus grandes empresas para soportar la pegada de esta crisis, ¿no? Se sabe, según un dato del INEI, que es la institución encargada de manejar las cifras acá, o sea, son datos oficiales, solamente el 20% de la población económicamente activa trabaja en empresas grandes con más de 50 empleados, ¿no? O sea, estas empresas con más de 50 trabajadores son las empresas gigantes y tenemos el otro 70% que trabaja en empresas que tienen un trabajador o 10 trabajadores como máximo. Entonces hay un contraste bien fuerte, además de que, bueno, contamos con una, como decía Ceci recién, con una informalidad muy fuerte y
el 80% del país se está moviendo de esa manera o venía moviéndose de esa manera porque esas cifras siguen creciendo en esta situación. Y para eso está Ceci el día de hoy, para contarnos un poco sobre esto, sus opiniones, sus posturas. Y bueno, Ceci, cuéntanos tú cómo ves la cosa, qué opinas sobre la subvención del Estado a estas grandes empresas privadas que además está haciendo mucho más ruido últimamente, pero es algo que ya veníamos diciendo desde antes, desde el comienzo nosotros, ¿no? Bueno, lo que queda claro es que este gobierno, como lo hemos venido diciendo, es un gobierno de los empresarios al servicio de privilegiar y mantener sus intereses y sus ganancias. Esta no es la única medida que ha implementado Vizcarra. Tenemos la suspensión perfecta de labores, con lo cual cientos de miles de trabajadores se quedaron sin ingresos durante la pandemia. Inicialmente fue por 3 meses, luego se ha ampliado hasta el mes de noviembre, lo cual es un claro ataque al conjunto de la clase trabajadora. Eso por un lado. Luego tenemos la subvención del 35% del pago de las planillas a distintas empresas. O sea, es indignante que grandes empresas como por ejemplo Ripley se acoja a esta política de la subvención del 35% cuando Ripley sabemos que es una transnacional del sector comercio, que es inaceptable venir y escuchar que digan que están a punto de quiebrar y que si es que no se acogen a estas políticas que implementa el presidente Vizcarra. Bueno, si es que están a punto, como dicen ellos, de quiebrar, o sea, les ha afectado tanto la cuarentena como ellos manifiestan, es muy sencillo, sería muy conveniente, muy oportuno que abran los libros de contabilidad que tienen en sus grandes empresas, que se levanten los secretos financieros que tienen, solo así realmente sabremos si es que están o no en crisis. Claro. Bueno, eso no se hace y lo último que se aplicó, el financiamiento, el rescate millonario a distintas empresas, sobre todo a los de las familias más ricas del país, es indignante porque se aplica esta política a grandes empresas como por ejemplo el grupo Intercorp, que son los que monopolizan la sanidad privada en nuestro país, que en estos últimos 20 años han lucrado notablemente y que ahora mismo en la pandemia los hemos visto lucrar encareciendo las medicinas, el costo en sus clínicas, etcétera, etcétera. Entonces, estas políticas el gobierno las presenta como que van a beneficiar al pequeño, a aquella persona que tiene un pequeño emprendimiento, un pequeño negocio. Eso no es así. Estas políticas incluso son orientadas a los grandes empresarios. Incluso han subvencionado hasta a las mafias, a los que estaban haciendo mafia con el oxígeno también, entre tantos beneficiados, o bueno, entre los puñados de beneficiados que hay, ¿no? Terrible. Sí, Continúa, sí, Ceci, por ejemplo, Carlos Rodríguez Pastor es uno de los hombres más ricos del país, incluso figura en los rankings mundiales de las personas más ricas del mundo. Él a través de 9 empresas ha recibido 10 millones de soles para cada empresa. O sea, es muchísimo dinero el que han destinado para financiar, para rescatar a estas empresas que evidentemente no están en ninguna quiebra, no están en ninguna crisis, sino que aprovechan esta situación para recibir ese salvataje del Estado. Y si esto no se dice en los grandes medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación me refiero, es porque también hay grupos como el comercio que también ha sido financiado por este programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, han el grupo despedido gente, además, el comercio despidió un montón de gente, claro, han despedido un montón de gente. Creo que claro, todos estos trabajadores se supone que este salvataje era para mantener la línea de pagos que ya se rompió desde el momento cero y no se respetó, ¿no? Claro, entonces lo que tú dices, eso es verdad. Entonces, incluso el comercio ha despedido a cientos de periodistas y de otros trabajadores del medio, pero sin embargo ha accedido a tener un salvataje de un poco más de 38 millones de soles, lo cual es indignante y a la vez explica por qué esto no se difunde masivamente en los grandes medios de comunicación, porque los grandes medios de comunicación están alineados detrás del presidente Vizcarra, que a estas alturas ha quedado demostrado que su política ha fracasado.
Él dijo que en mayo llegábamos a la meseta y que íbamos a empezar una curva de descenso en los contagiados. Eso no ha ocurrido, es todo lo contrario, incluso las cifras oficiales son cuestionadas, no solamente por nosotros, sino por instancias como el Colegio Médico, los sindicatos de médicos, de enfermeras, que señalan que las cifras serían serían muy superiores, serían mucho mayores a las que hoy nos muestra el Ministerio de Salud. Eso por un lado. El presidente es muy hábil, lo conocemos, sabe desenvolverse en el escenario, obviamente para rehuir a cualquier debate en serio que lo afronte a él como responsable, porque nosotros propusimos desde un inicio que al menos se debata, ¿no? El testeo molecular masivo, el testeo molecular gratuito y masivo, para poder identificar a todas aquellas personas que están contagiados y así aislarlos, y si es necesario que reciban la atención médica lo hagan, para evitar que se siga propagando el virus como hoy se ha propagando. Equipos de protección personal para los trabajadores de la primera línea, para médicos, para enfermeras y para el conjunto de los trabajadores de los hospitales. Ayer realizaron una protesta nacional exigiendo EPPs. O sea, estamos 3 meses después de la cuarentena, los trabajadores de la salud siguen pidiendo equipos de protección personal. Bueno, eso es también un indicador de que la política del presidente ha fracasado, y eso no solamente se traduce en la altísima cifra de contagios, en el desempleo que hay, etcétera, sino que también hay decenas de médicos que han fallecido y de enfermeras también que han fallecido contagiados de coronavirus porque no recibieron la atención tampoco oportunamente. Eso te quería preguntar, Ceci, justamente tú ¿cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud y bueno, en general, ¿no? De todos, también el resto de los trabajadores con los avances del COVID y ante la estrategia del gobierno, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, es una situación totalmente muy complicada, una situación bastante complicada para las y los trabajadores desde cualquier punto de vista, porque si no te mandaron a suspensión perfecta, te rebajaron el salario, directamente te despidieron, o haces parte de ese 70% de la población económicamente activa que labora en la informalidad y que desde el primer día de la cuarentena no tiene ingresos, y que hemos visto que esta última semana sobre todo se ha volcado a las calles masivamente para vender algún producto, ¿no? De manera ambulatoria que les permita llevar algún ingreso a su hogar. Y mucho ojo aquí, porque los grandes medios de comunicación los muestran a estos trabajadores, a estos sectores populares como personas irresponsables, que no son conscientes de la magnitud del contagio en medio de la pandemia, y que son los responsables de que se den las cifras de contagiados, etcétera. Se ve Bueno, un discurso bien fuerte por ese lado, ¿no? Hay una sí, propaganda bien sí, fuerte de parte del gobierno para responsabilizar a la gente de a pie, ¿no? claro, efectivamente. Bueno, esas personas, esos trabajadores que se quedaron sin ingresos desde el primer día, hoy salen a las calles, es porque el gobierno no implementó un salario de cuarentena equivalente al costo de la canasta básica familiar, para que estos miles de trabajadores que laboran en la informalidad y todas aquellas personas que se quedaron sin ingresos por la cuarentena puedan quedarse efectivamente en casa y hacer la cuarentena. Eso no se ha implementado, los bonos que ha dado el gobierno han sido absolutamente insuficientes. Incluso el último bono que anunció, el bono universal, aún no hay fecha para cobrarlo, y muchas veces cuando se da un día hay largas colas en los bancos, etcétera. Entonces hay un fracaso también en ese aspecto, porque los bonos, como ha quedado demostrado, son insuficientes, no alcanzan ni siquiera al salario mínimo y están lejos de alcanzar a cubrir el costo de la canasta básica familiar, y además que son bonos, el primer bono se entregó por única vez, 380 soles, ni siquiera es la mitad del salario mínimo, y con eso obviamente no alcanza para vivir 3 meses. Sería importante también que en este escenario, que en esta coyuntura, discutamos los salarios tan elevados que tienen los congresistas, que tienen los ministros, los asesores de los ministros, el propio presidente, etcétera, para ver y discutir sus privilegios y exigir, ¿no es cierto?, que ganen lo mismo que gana un enfermero
o una enfermera que hoy está en la primera línea enfrentando a la pandemia, porque los trabajadores de la salud que es un sector importante, que siempre dicen que hay que aplaudirlos, que son héroes, etcétera, lo que ocultan con este discurso de que son héroes es que son trabajadores que trabajan en la más absoluta precariedad, sin siquiera contratos. O sea, muchos de los enfermeros y enfermeras que han fallecido ni siquiera eran nombrados, etcétera. Entonces, por lo cual ayer también ellos realizaron, como les decía, una jornada nacional de lucha para exigir el nombramiento de todos los profesionales de la salud que hoy se encuentran laborando en los diversos hospitales, porque incluso antes de la pandemia hacía falta ya enfermeros, médicos y muchos especialistas en todos los hospitales, y obviamente con esta situación es importante que pasen a ser permanentes, que pasen a ser nombrados y adquieran todos los derechos como corresponde. Bien, ¿y ahora qué perspectivas se abren? ¿Cómo ves tú que puedes, a dónde vamos? Una pregunta bastante amplia, ¿no? Hay una situación internacional marcada por enormes movilizaciones contra el racismo, contra la policía, que no solamente es en Estados Unidos, es en Europa y es en muchos países también de América Latina. Antes de la pandemia venimos de tener una enorme revuelta social en Chile, incluso también en Ecuador, con grandes movilizaciones, con grandes expresiones de lucha, y sin duda tendremos expresiones de lucha importantes en el país porque, como lo digo, hay un escenario, o sea, la crisis no es solamente sanitaria, la crisis no solamente se va a traducir también en una crisis social, pero sobre todo es una crisis económica porque el país, el PBI ha caído enormemente, vamos a ser uno de los últimos países en crecer este año, y eso obviamente se va a traducir en desempleo, en un encarecimiento de la vida, etcétera. Lo que yo creo que queda es organizarnos y hacer un llamado a que las centrales sindicales implementen un plan de lucha, un paro nacional, y que ya basta de darle tanta tregua a este gobierno, porque las centrales sindicales desde que inició este gobierno le han venido dando muchas treguas, en muchas situaciones son su sostén político en el sector de los sindicatos donde tienen influencia, y los sindicatos que son independientes a la burocracia sindical tienen también que proponerse implementar un plan de lucha que vaya a enfrentar los despidos, las rebajas salariales, etcétera, para plantear una salida desde nuestra perspectiva. Y ahora más que nunca sigue estando sobre la mesa discutir que, por ejemplo, las clínicas, todas las clínicas privadas, las farmacias, los laboratorios, los centros de distribución de respiradores, de camas, etcétera, pasen a ser declarados de utilidad pública y pasen a estar gestionados por sus propios trabajadores con el apoyo, obviamente, de científicos de las universidades y técnicos. Eso es de primer Eso, orden. vemos que puede haber una Eso es de salida, primer orden. digamos, por ese lado, ¿no? En manos de los propios trabajadores se pueden resolver un montón de cuestiones de ese tipo y de reconversión y poder aprovechar mucho más tantas infraestructuras y tanta tecnología que hay a servicio de las grandes empresas y no del pueblo, ¿no? Claro, porque mientras los hospitales públicos colapsan, las grandes clínicas son las que se siguen enriqueciendo. Entonces, lo que hay que hacer es declararlas de utilidad pública, que pasen a estar bajo el control de las enfermeras, de los médicos y del conjunto de sus trabajadores, y que estén al servicio de quienes hoy lo necesitan, que estén al servicio del pueblo trabajador. Eso por un lado. El testeo molecular masivo sigue estando sobre la mesa porque no se ha aplicado. Se dice que estamos descendiendo, pero lo que no se dice es que no se están realizando las pruebas suficientes. Eso también es muy importante señalarlo. Además, también hay que discutir el salario de cuarentena. O sea, tiene que haber un salario. Si bien es cierto, el 30 es lo que dice el presidente, que finalice y que volvemos a una normalidad en un momento donde la cantidad de contagiados se está incrementando, y volver a la normalidad, o sea, volvemos a la normalidad para seguir trabajando
en centros o en lugares que hoy no son esenciales. La minería hoy no es un sector esencial, y así como la minería hay muchos sectores que hoy no son esenciales, pero que sin embargo las y los trabajadores se ven obligados a retornar a sus trabajos porque claro, porque lo que le interesa al gobierno y a los empresarios es seguir incrementando sus ganancias sin importarles la vida de las y los trabajadores, ¿no? Entonces, Ya por están eso, empezando incluso a funcionar grandes conglomerados como shoppings, malls, ¿no? claro, Y bueno, acá Lima, siendo el epicentro, y en el resto del país, excepto en las regiones más afectadas del norte y de la selva, no están funcionando, pero bajo esa misma lógica no deberían funcionar en Lima, que es el epicentro de la pandemia acá en Perú. Sin embargo, es donde se reactivan también por una cuestión de beneficio, ¿no? A cierto sector. Eh, Eso es muy cuestionable porque se vienen contagios y el gobierno saca como campaña ahora, cuídate, sálvese quien pueda, la salud está en tus manos, tu salud es primero, así que hazte cargo porque yo, amigo del gobierno, me estoy ayudando por otro lado acá a esta gentita. claro, evidentemente la campaña, incluso desde que inició, bueno, la cuarentena, ¿no? Desde que inició la pandemia, era una salida individual de hacer creer que tú eres responsable de tu propia salud y que el gobierno y el Estado no tenían ninguna responsabilidad en esta, cuando es todo lo contrario. El Estado es responsable, los gobiernos son responsables y este gobierno ha decidido implementar una serie de políticas que solo benefician a los grandes empresarios nacionales y extranjeros y pretenden hacernos que nosotros los trabajadores y los sectores populares paguemos esta crisis, ante lo cual, como les digo, tenemos que organizarnos y salir a manifestarnos y a enfrentar este plan que tiene la CONFIEP para hacer que los trabajadores y los sectores populares seamos los que paguemos esta crisis. Así es, Ceci. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Me gustaría que puedas despedirte de la gente, agregar lo que quieras y por favor invitar al programa de los domingos. Muchas gracias, Manuel. Bueno, por la charla, por la conversación que hemos tenido. Como lo anunciaste en un inicio, tenemos también los domingos un programa que se llama Mundo Obrero, que es dirigido por trabajadores de diversos sectores, a los cuales también las y los invitamos a enlazarse y en este mes de la lucha de la diversidad sexual, que que la lucha de la diversidad sexual, que la lucha de las mujeres no tiene por qué estar en cuarentena, sino también hay que discutir cuál es nuestra realidad, cuál es la realidad de la diversidad sexual en este escenario que nos toca vivir. Hay sin duda mucho que discutir también. Y bueno, un saludo a los compañeros que vienen en el siguiente bloque. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Ceci, por acompañarnos el día de hoy. Un saludo para toda la gente del mundo obrero también, el programa de los domingos. Y así como el programa de los domingos, tenemos la página de La Izquierda Diario Perú, la izquierda, bueno, ese es nuestro Facebook, y la izquierdadiario.pe, que es la página en la que pueden encontrar notas, y si buscan La Izquierda Diario en YouTube, también pueden encontrar muchísimo contenido. No se olviden que este medio es independiente, no recibe subsidios ni plata de ningún empresario, de ningún gobierno, así que no le debemos nada a nadie. En ese sentido, bueno, todo depende y se sostiene por la fuerza del periodismo militante, la fuerza de la gente que nos sigue y nos apoya también, así que pueden apoyar a La Izquierda Diario para que este medio siga creciendo. Ya se encuentra en 15 países, en 8 idiomas, y acá en Perú somos nuevitos, pero vamos para adelante, ahí estamos. Así que pueden contribuir también con este medio, pueden ponerse en contacto para colaborar con La Izquierda Diario, no solamente económicamente, sino también con contenidos, con denuncias, etcétera, etcétera. Así que vamos con un videíto de La Izquierda Diario que hicieron los compañeros de La Izquierda Diario de Argentina y continuamos con nuestro segundo bloque.
La Izquierda Diario Multimedia. Diario, radio y TV en todas las redes. Somos el medio donde todos pueden ser corresponsales, conectar y generar las noticias. La voz que informa lo que otros callan. Todos los días, noticieros en vivo, información internacional actualizada, conectados por nuestra red de diarios desde Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Programas online semanales, radio, debates, podcast, cultura, cine, historia. Queremos recrear ideas para transformar un mundo que está al revés. Busca nuestra programación. Estamos creciendo. Participa, suscríbete, colabora y sumate a expandir. La Izquierda Diario Multimedia. La Izquierda Diario Multimedia. Diario, radio y TV en todas las redes. Somos el medio donde todos pueden ser corresponsales, conectar y generar las noticias. La voz que informa lo que otros callan. Todos los días, noticieros en vivo, información internacional actualizada, conectados por nuestra red de diarios desde Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Programas online semanales, radio, debates, podcast, cultura, cine, historia. Queremos recrear ideas para transformar un mundo que está al revés. Busca nuestra programación. Estamos creciendo. Participa, suscríbete, colabora y sumate a expandir. La Izquierda Diario Multimedia. Y esto fue el video de La Izquierda Diario. Y bien, vamos a continuar con el programa, y para este segundo bloque tenemos a unos invitados muy interesantes. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el orgullo LGTBIQ+, y la diversidad, ¿no? La realidad de la comunidad trans ahora en la cuarentena. Mucha gente nos cuestionaba por ahí de repente en algún comentario cuando hicimos el programa de cómo golpeaba la pandemia, ¿no? Cómo agudizaban la pandemia a los problemas de género. Y a veces hemos visto cosas como que, ¿pero qué tiene que ver el COVID con eso? ¿O acaso el virus era machista? ¿O qué pasaba? Bueno, tuvimos un debate muy interesante en aquel programa y acerca del mes de la diversidad y el orgullo en el que nos encontramos, ¿no? También salta a la luz saltan a la luz muchas cosas que se han venido agudizando cada día más y que hoy en el estado de emergencia hacen más ruido pues que nunca, ¿no? Cada vez las condiciones realmente no se festeja, no es un festejo como tal, ¿no? Realmente se conmemora una cuestión más profunda, es una lucha que hay que defender y reivindicar porque por ser heterosexual a nadie se le discrimina, se le golpea, se le persigue, se le encarcela. En ningún país ser heterosexual te condena a la cárcel o incluso a una pena de muerte. A nadie por ser heterosexual se le bota del trabajo, de la casa. A nadie por ser heterosexual se le insulta. Y bueno, al vivir en un sistema tan heteronormado, incluso hay personas que por ahí preguntaban, ¿y por qué no hay día del orgullo hetero, no? Esto es muy gracioso desde algún punto de vista porque es precisamente lo que estaba mencionando recién, lo que genera este gran contraste social del cual hoy vamos a hablar un poco. Para eso tenemos a 3 invitados el día de hoy. Está con nosotros Tomás Mascoló, él es periodista y activista trans, militante del PTS en Argentina y, bueno, pertenece también a La Izquierda Diario allá en Argentina. ¿Cómo estás, Tom? ¿Nos puedes escuchar?
Los escucho fuerte y claro, como diría una vieja propaganda, eso delata mi edad. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien por acá. Gracias por acompañarnos el día de hoy. También tenemos con nosotros a Santiago Balbín, es activista trans, masculino no binario, miembro de la colectividad feminista No Tengo Miedo. Santiago, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola, sí, les escucho fuerte y claro. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias, Santiago, también por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, también tenemos con nosotros a Arturo Dávila Celada. Él no pudo conectarse en vivo, pero tenemos videos con Arturo, así que vamos a arrancar. Arturo Dávila Celada, él es trans masculine a género, pansexual y ritualista, es escritor, gestor cultural y director de teatro. Bueno, él se conecta a través de un video como mencionaba, así que vamos a arrancar precisamente un poco hablando con él y luego continuamos en el vivo con las preguntas. Por cuestión técnica vamos a ir une por une. Así que, bueno, vamos a... Cuéntenle un poco, además, a la gente quiénes son, qué hacen. Por más que ya acabamos de hacer una breve presentación, agreguen lo que ustedes crean necesario y cuenten por qué es tan importante para ustedes conmemorar y reivindicar el Día del Orgullo y la Diversidad. Vamos con Arturo. Soy Arturo Nicolás, soy una persona transmasculina, género, pansexual, ritualista y feminista. También resisto al sistema como escritor, gestor. Hola, compa, buenas noches, ¿qué tal? Soy Arturo Nicolás, soy una persona transmasculina, género, pansexual, ritualista y feminista. También resisto al sistema como escritor, gestor cultural y activista hace 9 años. Cuando me preguntan qué significa para mí estas fechas, me urge contarles o recordar cómo nace esta fecha. Una fecha que inicia desde la lucha, desde el hartazgo, desde poner el cuerpo para enfrentarse y defenderse de los abusos de la policía y de la sociedad. Una fecha que va más allá de las parafernalias actuales o de las caretas de apoyo o inclusión a las que somos como sobreexpuestos durante todo este mes, incluso más allá de estos cambios de logo que camuflan exitosos cierres de campaña. Entonces, para mí, orgullo es ver cómo nos acompañamos, sentirme en la voz y en el cuerpo de otro compañero o compañera de lucha, al verles furiosos, al verles listos, al verles enfrentando la misma situación o la misma mierda juntos. También siento orgullo de ver cómo mediante palabras de amor intentamos acompañar nuestros procesos o estar ahí al menos para no sentirnos tan soles. Hay tanto que agradecer y tanto orgullo alrededor respecto a lo que siento que incluso intentando explicarles desde la particularidad de cómo lo siento me quedaría corto. Bien. Ahora, Sergio, cuéntanos un poco. Santiago, perdón. Santiago, cuéntanos un poco de tu parte, qué haces para ti, por qué es importante el Día del Orgullo, por qué crees que el mundo debe conmemorarlo, ¿no? De hecho, creo que, bueno, aparte de ser activista, soy arquitecto, entre otras cosas, y creo que el Día del Orgullo es muy importante porque conmemora demasiadas luchas, al menos de personas trans, que iniciaron personas trans y que yo creo que desde un inicio lo inician personas trans o personas con expresiones de género no hegemónicas. Y es una lucha, ¿por qué? Porque, como tú lo dijiste, hemos vivido desde la persecución,
la violencia, la discriminación y la exclusión y la marginalidad. Y muchas veces también el hecho de también de que se nos trate de una manera abyecta, ¿no? Y de que nosotros seamos los que seamos una cara fea de la sociedad. ¿Y por qué es un orgullo? Porque al final nosotros estamos reivindicando el hecho de que nuestras identidades no significan eso, no son eso, y que merecemos vivir en este mundo tanto como las otras personas, y que merecemos respeto como las otras personas, y es por ello que nos orgullecemos de quiénes somos. Y para mí eso es el orgullo de ser una persona trans es porque yo le estoy diciendo al mundo que no soy una persona que no debe ser respetada, sino que me encanta ser trans y aún así tú me veas feo o lo que tú quieras, tengo orgullo de serlo, porque muchas veces me hicieron sentir que no debía estar orgulloso de ser trans o no sé, gay o lesbiana. Y en ese punto es hablar desde el orgullo, ¿no? Es hablar desde sacar la voz y decir, pertenezco también a esta sociedad y merezco respeto. Y para mí eso significa, ¿no? Muy bien. Tom, cuéntanos. Me toca a mí ahora. ¿Qué tal? Yo soy Tomás Máscolo, soy periodista de La Izquierda Diario en Argentina y militante del Partido de Trabajadores Socialistas. Para mí es muy importante reivindicar lo que fue el hito de Stonewall del año 69, la fecha es el 29 de junio, porque fue un hito muy antisistema. Estamos en una época de pandemia, el primer informe que ustedes dieron fue bastante claro, así que no voy a agregar mucho más, pero sí quiero agregar que Black Lives Matter también se convirtió en Black Trans Lives Matter por los asesinatos que hubieron hacia las personas trans en Estados Unidos. Estos asesinatos también conmemoraron a Marja P. Johnson y a Silvia Rivera, que fueron dos travestis que estuvieron a la cabeza de lo que fue la revuelta de Stonewall. Hay un dicho que dice Stonewall was a riot police, es decir, que fue un levantamiento con la policía, porque Stonewall fue una lucha de durante 3 días resistir a las racias policiales de aquel momento. En aquel momento también estaba el macartismo, que para quienes no conocen el concepto es tildar de comunista o homosexual a cualquiera, entonces había una fuerte propaganda contra los homosexuales también. La cacería de brujas, ¿no? La persecución. Exactamente, te casaban como bruja y además había legislaciones que, por ejemplo, en Argentina, donde yo vivo, hoy en día siguen estando como son los códigos contravencionales o códigos de vestimenta o códigos de moralidad, depende del país, pero son códigos policiales. En aquel momento, por ejemplo, te detenían si ibas vestido con más de 2 prendas de otro género, que hoy en día uno dice, bueno, o sea, ¿cómo es eso? Pero sí, hay un buen documental que les recomiendo que es Stonewall Uprising, que está en YouTube, es gratuito, y ahí ves la publicidad que había contra nosotros y demás. Pero bueno, para ir cerrando la primera pregunta, porque yo soy muy parlanchín, fue una revuelta que se pronunciaba contra el sistema capitalista, contra el patriarcado, una revuelta que denunciaba a la policía, que denunciaba la persecución de la iglesia, que ponía en cuestionamiento el binarismo de género, que ponía en cuestionamiento la sociedad toda, porque también se daba en un contexto internacional de alzamiento de la lucha de clases, como ser el Mayo francés, o acá en Argentina el Cordobazo, o allá en Estados Unidos Stonewall y también el levantamiento o el surgimiento de la segunda ola del feminismo o lo que fueron las Panteras Negras. Entonces me parece importante eso. Muy bien, gracias Tom. Y bueno, vamos con una pregunta, una segunda pregunta con Arturo. ¿Y cómo ha venido afectando la cuarentena y la crisis actual a las personas de la comunidad LGTBIQ y particularmente a la comunidad trans, ¿no? Hemos visto que hubo acá en Lima una medida del gobierno que además de ser una medida que no favorecía en nada, ¿no? Que expuso mucho
la cuestión de una necesidad primero de una ley, ¿no? De identidad de género, pero además de eso expuso la vulnerabilidad de este gran sector de la población, que es la comunidad trans, y un grave maltrato y una descarga de violencia muy fuerte por parte de las fuerzas represivas, la policía, los militares que estaban en las calles pidiendo que se aplique la cuarentena o haciendo cumplir la cuarentena cuando fue una medida que avanzaba contra nuestros derechos, pero además totalmente contraproducente, ¿no? Ya desarrollaremos mejor este tema, pero en relación a cómo afecta la cuarentena a la comunidad trans, ¿qué problemas vemos que se agudizan? Vamos con Arturo. La cuarentena y la crisis actual nos ha puesto en situaciones de incertidumbre, ansiedad y violencias constantes, no solamente por las determinaciones de salidas por género que impuso en algún punto el presidente, sino también por la continuidad de la militarización de las calles, la ansiedad que nos produce enfrentarnos a fuerzas del orden porque sabemos que nos violentan, saber que podrían abrir la puerta de la casa con total impunidad o que no se les presentará ningún juicio, ningún tipo de sentencia o investigación en caso nos maten o nos disparen, nos tienen una tensión constante. En la precarización en la que vivimos a diario o que muchos compañeros o compañeras o compañeres están en este contexto, incluso con sus violentadores o soles en un cuarto, es algo a lo que no podemos dejar de mirar. Muchas organizaciones o activistas independientes se han juntado o nos hemos juntado para buscar recursos y acercarnos. Y algo que valoro de esta pandemia y algo que valoro de estos momentos es que se han generado redes de apoyo o ha habido momentos en que he sentido como otras personas se han dado la mano y que gracias a la solidaridad hemos podido resistir hasta ahora. Porque así como yo y como muchas otras personas, hemos resistido hasta ahorita gracias a la solidaridad de algunas personas, porque no teníamos trabajo desde antes de la pandemia y ahora mucho menos. Entonces, ¿con qué recursos se sostiene una casa? ¿Con qué recursos puedes comer o tener útiles de aseo? ¿Con qué recursos puedes ayudar a otras personas si no es con la solidaridad? Al final, a lo que nos ha enfrentado también esta situación es a darnos cuenta que el virus con el que más nos enfrentamos y a diario es el egoísmo y la individualidad, porque la gente no está mirando a su alrededor así nomás, está pensando que dentro de su cajita, si se salvan ellos o se cuidan ellos, esto va a pasar, cuando no, tienes que empezar a mirar a los costados y dar la mano, porque la chamba tiene que ser en colectivo. Genial. Santiago, bueno, cuéntanos tú, ¿cómo ves que viene afectando esta crisis, esta cuarentena a la comunidad? Bueno, yo creo que hablando desde las personas trans, la situación de persecución por parte de las fuerzas del orden ya existía, el tema del desempleo, el tema de no conseguir un empleo ya existía, entonces simplemente la cuarentena ha hecho intensificar todas estas situaciones de vulnerabilidad hacia las personas trans. Y en ese punto, hablar de que una mayoría de personas trans cuenta con trabajos informales y obviamente ha perdido ahorita su trabajo. Yo soy una de ellas, por ejemplo. Y en el otro sentido es de que la persecución ahora se ha hecho legítima. Ya no es como, oye, me puedo denunciar, sino que existe una legitimidad de persecución. Y esto, que hubo una política, que fue la política de pico y género, que se dio una semana después de iniciada la cuarentena, que generó un primer día. En un primer día generó más de 15 denuncias de mujeres trans que fueron detenidas en la calle, se les pidió su DNI, se les puso un nombre del DNI, se les trató con pronombres con los que no se identifican y se las maltrató. Incluso también hubo muchos videos en donde a estas mujeres trans se las llevaban a las comisarías y las hacían ranear diciendo quiero ser un hombre. Entonces, en ese punto existió tortura hacia compañeras trans y también
mucha vulneración con respecto a su Incluso, sí, situación escandaloso. económica. Incluso videos Sí, publicados por los mismos policías, por los mismos militares, riéndose de esas torturas, de esos abusos, ¿no? Festejando. sí, y obviamente esto en redes sociales evidencia una impunidad frente a las fuerzas del orden. Y en sí, a mí me parece muy burdo que el presidente Vizcarra haya dicho no se les va a discriminar justo en el momento cuando dijo que iban a dar esta política, y dijo, bueno, sí, o sea, claramente esa persona, el presidente, evidenció que no sabía nada sobre el tema trans, porque ni siquiera supo cómo hablar de qué era una persona trans. Lo otro es que el Estado peruano siempre da una cara de sí, somos inclusivos, sí, respetamos, pero ¿cuáles son las políticas que hace a favor de las personas LGTB en Perú? Y en sí, en específico, hacia las personas trans. La mayoría de políticas en Perú sobre temas LGTB está solamente ligado al VIH, y la mayoría de las políticas se nos pone en una bolsa de solo orientación sexual, cuando debería haber una diferenciación entre orientación sexual, identidad de género y expresión de género, que son formas y características de los humanos. Por ende, a las personas LGTB se nos discrimina por estas características. Y en ese sentido, hablar de que el Estado peruano todavía no se ha hecho cargo de todas estas vulneraciones que han ido sucediendo, e incluso ninguna persona trans que yo sepa ha recibido algún tipo de fondo o apoyo por parte del Estado, así directamente diciendo vamos a ayudar a las personas trans. No ha habido un apoyo de esa manera. Entonces, en ese punto, hablar de que el Estado peruano, al menos, no se está haciendo cargo sobre las cosas que dice. Y a mí me parece que es solo un saludo a la bandera, y el hecho de hablar de inclusión cuando no existe una inclusión en el Perú. Y esto es mucho más fuerte para las personas trans, porque estamos viviendo en una situación vulnerable muy fuerte, en la que no tenemos cómo trabajar, porque no tenemos un nombre que nos represente, por ejemplo. Y en ese punto, o sea, vivimos en precariedad. Varios de nosotros vivimos en precariedad. Y es así como organizaciones sociales trans han tenido que hermanarse, articularse para ellas mismas darse apoyo y soporte económico, de comida, de víveres, de otras cosas. El Estado no ha sido ese tipo de ayuda específica. Y creo que es ese punto de denunciar que han habido abusos, ha habido mucha impunidad y mucha legitimización de la discriminación hacia personas trans. Bien. Tom, cuéntanos tú cómo ves esto por allá por Argentina y en general, ¿no? Y también cuéntanos qué antecedentes históricos, porque hay antecedentes históricos de repente que puedan ejemplificar otra realidad para la diversidad y la disidencia también, ¿no? Sí, primero cortito, todo lo que estaba diciendo recién compañero tiene absoluta razón, y acá en Argentina tenemos ley de identidad de género, y hay una frase de Lenin que dice que la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. ¿Qué significa? Que en Argentina tenemos la ley mejor, diciéndolo de alguna manera, del mundo. Claro. Más de 10.000 personas accedieron al cambio registral. Sin embargo, a la Izquierda Diario, personalmente un tiempo se puso de moda ir a casarse a Argentina, ¿no? Y la gente... Claro, acá también está la ley de matrimonio igualitario, tenemos varias leyes. Tenemos la ley de HIV, fueron leyes que conquistamos en la calle, y que ningún gobierno nos la regaló. Ni siquiera el gobierno de turno del Frente de Todos, que es Alberto Fernández, que es el peronismo y el kirchnerismo. Nadie nos regaló nada. Ahora, sin embargo, yo fui trabajador gastronómico mucho tiempo, era muy difícil, tenía que soportar mucho maltrato, pero más allá de eso, llegan cientos de denuncias que todo esto empeoró por el COVID, porque hay muchos desalojos, no se pueden pagar el alquiler, la mayoría de las travestis están destinadas a la prostitución para poder sobrevivir. Y me gustaría decir unos datos antes de la pregunta del antecedente, porque hace unas semanas nada más, en una nota que escribió Pablo Romber en La Izquierda Diario, en Transgenders Europe, mi inglés es medio malo, denunciaban que en un informe de este año
que en la zona de Europa y Asia Central, 41 países donde hay reconocimiento legal de la identidad de género, 31 países se requiere un diagnóstico de la salud mental, es decir, que un médico decide por vos qué género sos, qué identidad tenés. También me parece muy importante remarcar eso, que la orientación sexual tiene que ver con el deseo de cada uno y la identidad de género es una construcción que uno va teniendo dentro de un ámbito económico y social determinado. Incluso a nosotros nos sacaron del manual de desórdenes mentales. Y ahora tenemos como una condición relativa a la salud sexual, se habla de otra cosa, eso también lo logramos a través de la lucha. En Argentina particularmente considerar la transexualidad como una enfermedad está prohibido, tanto por la ley de identidad de género como la ley de salud mental. Pero ¿qué otros antecedentes históricos tenemos? Bueno, la revuelta de Stonewall y todo lo que yo decía antes de los valores que representaba, me parece que no nacieron de un repollo. A mí me ha tocado ir a dar clases de educación sexual integral en distintas escuelas y me gusta hacer como una línea histórica con todas las leyes que conocemos, con todos los derechos que hemos adquirido y particularmente este pañuelo que representa el aborto, fue una vez legalizado, y fue legalizado una vez en la Revolución Rusa, que provocó un gran cambio en las costumbres durante los primeros años, con la emancipación de las mujeres y que cuestionaban profundamente la forma de relacionarse. Se opusieron a la iglesia, despenalizaron el aborto y también despenalizaron la sodomía, que por aquellos años la familia tradicional era una institución realmente muy cuestionada. Quiero recomendar un libro de un tipo que se llama Dean Healy, que se consigue en PDF también, pero que se llama Homosexualidad en la Revolución Rusa, donde escribe y cuenta todas las luchas que se dieron dentro de la Revolución Rusa y que desde ya, o sea, era una particularidad histórica muy distinta. Hubo Estamos 11 hablando de hace invasiones más de 100 años. Estamos hablando de hace más de 100 años y todo ello después hubo un retroceso muy grande por culpa del estalinismo, porque hay que decirlo así. Entonces, ¿qué antecedentes históricos yo quiero agarrar? Esos dos, la Revolución Rusa y después lo que fue Stonewall, porque a mí me parece que a la historia no hay que desempolvarla ni hay que conmemorarla con un festejo así nomás, sino que hay que recordarla, porque ningún derecho que se conquistó fue pacífico. La violencia está implícita en el sistema capitalista y particularmente está implícita en el hambre, porque las personas travestis y trans sufren hambre también. Claro. Bien, muy interesante. Pensar que, claro, hubo un retroceso tan grande, si hace 100 años ya se estaba avanzando en tantas cosas, bueno. Vamos a una tercera pregunta. Ya estamos llegando al final, ¿no? Vamos con esta última pregunta. Lamentablemente el tiempo es corto, pero podemos robarle un poquito de tiempo al tiempo. Y no pasa nada porque somos independientes. Bien, este es un programa sin patrón, ¿no? Ahora, bueno, vamos pensando precisamente un poco con lo que decías anteriormente, que no es festejar por festejar, no es simplemente la bandera de colores que es tan linda, no es una simple alegoría, ¿no? Bueno, ahora precisamente el capitalismo le pone la marca a todo, ¿no? Y vemos grandes campañas publicitarias que utilizan la bandera, zapatillas, de la diversidad de productos en cantidad, multicolor, y muchas veces hay campañas y propagandas vaciando todo el contenido, ¿no? De esta fecha, de esta reivindicación. Entonces, nosotros nos preguntábamos, ¿cómo mantener ese origen de su movimiento, de sus luchas, que más allá de las demandas específicas que hay en cada lugar, ¿no? Siempre se caracterizó por
como se contaba históricamente, por tener un genuino cuestionamiento, por hacer un genuino cuestionamiento al poder existente, ¿no? Por ende, al capitalismo. Entonces, y incluso se puede comparar con fenómenos similares a la bronca ocasionada por el asesinato racista de George Floyd en Estados Unidos, ¿no? Mucho cuestionamiento contra la policía, contra el gobierno. Cuéntenos un poco cómo se despegan ustedes de todo eso, qué hacen frente a tanta alegorización, ¿no? de esto. ¿Quién va Bueno, primero? Es importante hacer el ejercicio de conocer con Arturo, sí. Es importante hacer el ejercicio de conocer las plataformas personales desde donde cada uno actúa. Así no solo reconocemos el lugar desde donde interactuamos, sino también cómo las acciones desde ese lugar aportan o no a la lucha y a la colectividad. Hacernos preguntas como: ¿conozco la forma de trabajo de las empresas y espacios que frecuento? ¿Estoy aportando a iniciativas de autogestión o le estoy sumando recursos al capital? ¿Estoy aportando a un espacio que realiza violencias racistas, clasistas o replica discursos de odio? Preguntas como estas nos podrían servir para darnos cuenta si desde nuestras propias plataformas estamos sumándole al capital o sumándole a compañeros de lucha o sumando recursos o redistribuyendo. Si empezamos a hacer este ejercicio a diario, las iniciativas autogestivas serían más fuertes y los servicios independientes consecuentes serían más fuertes, desde la redistribución, desde el cuestionamiento, desde todo lo que significaría también colectivizar recursos. Entonces, si este es un ejercicio diario, sí, debe ser un ejercicio diario, porque el capital va a buscar la forma de comercializar y de captar las luchas siempre. Muy bien. Santiago, cuéntanos, ¿tú cómo la ves? Ahora vemos además que estas empresas son las que despiden a la gente también, las que no contratan. Tú mencionabas un punto importante que era el cupo laboral trans, ¿no? La situación ya de desempleo que afecta a la comunidad desde antes de esta pandemia y que hoy se expone más que nunca, pero que no es nada nuevo, ¿no? Entonces, precisamente estas grandes empresas que hacen tanta propaganda no tienen un cupo laboral trans que contrate a la gente, por ejemplo, que abra un trabajo real para nada. Cuéntanos tu opinión acerca de lo que estábamos hablando con Arturo. Bueno, acá hablar sobre un tema también histórico del que habló el compañero de Argentina, y es en sí qué pasó también después de Stonewall, ¿no? Porque en un sentido, cuando empezaron a ver las primeras marchas, también hubo un grupo que se empezó a llamar Gay Nation. Y este grupo era solo de lesbianas, de gays, bisexuales, que se querían mostrar de manera higienizada hacia la sociedad para ser respetadas. Y este mismo grupo empezó a excluir a personas trans de su movimiento, del movimiento, y hablar de que las personas LGBT cisgéneras históricamente nos han excluido también. Y en ese punto hablar de que en contraparte de la lucha trans empezó a existir también otro tipo de formas de lucha, ¿no? Y también formas de organización de personas trans. Y en ese sentido también hablar de algo que pasa acá en Perú, que cuando se habla del Día del Orgullo, las empresas obviamente buscan a las organizaciones, se ponen su loguito de sí, somos inclusivos, su loguito así de arcoíris y todo, pero incluso al momento de nombrar y hablar sobre temas LGTB, también solo cuentan a personas cisgénero. O sea, en ningún momento tú ves a esas empresas llamando a una persona trans. Y si llaman a una persona trans, llaman a una mujer trans. Y en la mayoría de los eventos que se hace acá en Perú, a la mayoría de personas trans no las ponen como parte de visibilidad, sino como moderadoras. Y en ese punto hablar desde que existe también ahí capitalismo rosa, ¿no? El capitalismo rosa desde poder solamente tener el poder solo de personas cisgénero,
lesbianas, gays, bisexuales, y hablar de esta higienización, de responder a un sistema capitalista y no darse cuenta de que detrás de toda su libertad, detrás de toda esta libertad que han ganado las personas y detrás de todos estos derechos que se ganó, hubieron un montón de muertes de personas trans que estuvieron en esa lucha y que fueron las personas más visibles de la lucha LGTB y que seguimos siendo las personas más visibles de la lucha LGTB. Y en ese punto, como te digo, yo justamente en este mes vi que habían varios, incluso colectivos que hablan sobre trabajo, inclusión de personas LGTB y que están haciendo todas esas empresas para dar donativos o para dar apoyos a personas trans. Se ve que hay empresas como BCP, como Bembos, como estos que se ponen su loguito de arcoíris, que dan Claro. donativos hacia personas trans o hacia personas LGTB en específico. No lo hay. ¿Y es por qué? Porque solo les importa vender, solo les importa el hecho de, bueno, sí, como, nos estamos presentando como la gente que tiene esto libre y tú, entonces, por ende, yo me presento así, me compras más. Y ahí es el tiempo de cuestionarnos a quiénes les estamos comprando y quiénes realmente están redistribuyendo sus propios recursos para la ayuda a personas LGTBI. Cuestionar también de cómo estamos llevando la lucha de las personas LGTBI y ese olvido que se tiene hacia las personas trans. Cómo no le estamos dando más voz a las personas trans, que son la población que está más vulnerada. Y en ese punto, como te digo, hablar de ese capitalismo rosa, ¿no? Que solamente incluso cuenta a lesbianas, gays y bisexuales, cisgénero, como parte del sistema, pero a quienes estamos en esta identidad que va más a la marginalidad, que representa lo horrendo supuestamente o lo indecente del movimiento, se nos excluye y vivimos en pobreza. Y aún así el capitalismo sigue comiéndose de nuestras vidas. Claro. ¿Por qué? Porque al momento de que se diga, ya, vives en un cuerpo equivocado y necesitas hormonas para cambiar y ser normal, ahí también funciona el capitalismo y el sistema médico. ¿Por qué? Porque eso obliga a personas trans a que hay una obligación de una modificación corporal. ¿Para qué? Para que sean normales en esta sociedad. Y es el capitalismo cómo funciona de varias maneras, ¿no? También en el sentido de cómo construimos nuestro cuerpo y cómo construimos nuestras identidades. Y así la lucha que creo que se debería llevar es justamente cuestionándonos cuáles son las formas de opresión de este sistema, cuáles son estas formas y también buscar alternativas hacia eso, formas alternativas de transgresión, formas alternativas de poder autogestarnos cosas. Nosotros vivimos, las personas trans, hemos vivido también autogestionándonos, haciendo otro tipo de modos económicos para tener recursos, y creo que de esa forma o de esa forma comunitaria podemos lograr también muchas cosas. Genial, muchas gracias, Santiago. Bueno, Dom, cuéntanos. Bueno, voy a hacer un poco resumido porque varias cosas las nombró recién el compañero. El mercado rosa funciona así y va a seguir funcionando así, pero particularmente lo que yo quiero remarcar es que nosotros no somos víctimas y que existió un gran movimiento que se llamó Ni Una Menos, que existió el gran movimiento por la lucha por el derecho al aborto y que en ese sentido el género nos une, pero la clase nos separa. Y hay una cuestión de clase en todas las identidades, es así. Particularmente lo que a mí me da así voluntad de levantarme todos los días es que este mes del orgullo se encuentra atravesado por todas las masivas movilizaciones que no se dan solamente en Estados Unidos, sino que también se dieron en Francia, que se dieron en Italia, que se dieron en Chile, donde la juventud está siendo una protagonista fundamental y que la clase obrera vuelve a estar presente. Acá en Argentina hubo movilizaciones de la UTA, que son los sindicatos de
de colectiveros, ayer se movilizaron municipales de Córdoba. 15 días atrás una multitud se reunía frente al bar de Stonewall en reclamo por el asesinato de Tony McVeigh en manos de la policía en Florida, que es un tipo trans que lo asesinaron a cuchillazos. También se hicieron muchas masivas marchas en Brooklyn, donde volvió a resonar fuerte la consigna que decía al principio Black Trans Lives Matter. Entonces, en ese sentido, me parece que acá había una activista que se llamaba Diana Zacayán, que era una travesti, que fue una de las impulsoras del cupo laboral trans, donde decía que las travestis y los trans somos sujetos transformadores de la sociedad. Y para mí ser sujeto transformador de la sociedad es organizarse, es estar activo, es decir que nuestra vida vale más que las ganancias de esas empresas, no solamente las empresas del mercado rosa, todas las empresas, como decían al principio, que abran los libros de contabilidad, que los gobiernos, en vez de pagarles la deuda al Fondo Monetario Internacional o a cualquier otra institución, ponga esa plata en nuestras prioridades, que son la salud, la vivienda, la educación, y que nuestra vida vale más que las ganancias y que la vida de los trabajadores vale más que cualquier otra, porque somos los que podemos cambiar este mundo. Y mientras en los 90 se decía que la clase obrera ya no existe, que no va más, que la máquina iban a reemplazar a los hombres, hoy en el COVID nos dimos cuenta que somos los esenciales y que si en la clase trabajadora no se mueve el mundo. Así que es necesaria la organización, es necesario este debate, lo celebro y aguante la historia nuestra. ¿Cómo haces vos? Muchas gracias, Tom. Muchas gracias. Bueno, nada, ya vamos terminando. Nos vamos despidiendo primero de Arturo. Vamos con un videito de despedida de Arturo Dávila Celada. Es trans masculine, agénero, pansexual y ritualista, escritor, gestor cultural y director de teatro. Bueno, gracias Arturo por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias por la invitación, por la iniciativa, por el tiempo y la energía que también están poniendo ustedes. Solo despedirme agradeciendo y pidiéndoles también mucha fuerza, mucha resistencia y mirar hacia el otro lado también para acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Tienes algo que agregar, que decirle a la gente para despedirte? Bueno, agradezco a Izquierda Diario, pero también agradezco que la visibilidad de transmasculinidades esté en estas entrevistas, porque muchas veces cuando se habla de temas trans, la mayoría de veces toman solo a mujeres trans. Y vale, les agradezco la invitación y sigamos en la lucha trans. Aquí está la resistencia trans. Muchas gracias, Santiago. Santiago Balbín es activista trans, masculino, no binario, miembro de la colectividad transfeminista No Tengo Miedo. Bueno, Tom Mascolo. Está muy bien que no tengas miedo. No, algo que agregar es, bueno, gracias a todos, un saludo a todos los peruanos que están mirando. Es un orgullo pertenecer a la Izquierda Diario, estamos en más de 15 países, en 8 idiomas, nos autogestionamos, así que por favor difúndanos, denos like, compartan, y esta voz, que es la voz de la clase trabajadora, de los sectores oprimidos, las mujeres, la juventud y las personas LGTBIQ+, como dijiste al principio, vamos a seguir resistiendo, porque no tenemos nada que perder más que nuestras cadenas. Muchas gracias, Tom, también por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, a Tom también pueden encontrarlo en programas de la Izquierda Diario de Argentina, así que chequen si quieren buscarlo. Bueno, muchas gracias. Alerta spoiler, un beso. Alerta spoiler es el programa, exactamente. Bueno, muchas gracias compañeros por aceptar esta invitación a acompañarnos. Un saludo, ya estamos llegando al final de este programa. Bueno, no se olviden de compartir, de dar me gusta, de apropiarse de este contenido porque es gratuito y está para eso. Y bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Bye. Adiós. Bye.